Ya quería. Hola, buenos días. Buenos días para nosotros, porque esto es asincrónico. Con Camila Peralta, vamos, la profesora de la otra sección, vamos a realizar hoy una cápsula y trabajaremos principalmente los planteamientos de Weber y Arango. Entonces, como recuerdan, en el programa sale identificado el texto de Weber, que es la ciencia como vocación, y el texto de Arango, que dice relación con el sexo y el género en la sociología. Bueno, para comenzar, bueno, hay un punto que lo indica un poco la foto en común de ambos textos, si se quiere, que es como el texto de Max Weber y el texto de Arango tienen en común que, que aparece un poco alguna figura que está más bien invisibilizada en la historia, que es la figura de Marianne Weber, que fue la esposa de Max Weber, pero sobre todo fue un intelectual en su época y generalmente es conocida como la esposa de la traductora de Max Weber, como quien tradujo su obra o quien la escribió, pero no como una agente intelectual de su época. Y el texto de Arango un poco nos muestra eso. Entonces, por eso quisimos iniciar como con esa imagen, porque tiene relación con lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, el texto de Weber nos muestra, claro, nos habla de la ciencia como vocación, pero para comenzar a llegar a eso, su punto de partida, es hablar del caso de un joven masculino, que eso va a ser importante después cuando lo conversemos, académico. ¿Qué hace un joven académico? ¿Cómo es la trayectoria? ¿Cómo se inserta, cierto, en el mundo universitario académico? Entonces, Weber nos va a decir que es una situación precaria, también comienza a ser una especie de, también de sociología como sobre las universidades en ese contexto, y nos va a decir que, claro, los centros de investigación paulatinamente se están volviendo empresas y en ese sentido es que también está siempre haciendo el punto con las universidades americanas. Bueno, y dentro de esta situación precaria va a mencionar que, claro, que no basta con estar súper cualificado ni súper especializado, tampoco va a bastar con ser sabio, por ejemplo, para ser un buen profesor. O sea, uno puede acceder a una serie de conocimientos, pero eso no implica que la labor de la docencia eh, se lleve a cabo adecuadamente o que uno efectivamente tenga como las herramientas para poder ser un buen docente por haber acumulado cierta cantidad de conocimiento. Y principalmente presentarse como profesor o profesora, en el caso de Weber es profesor académico, profesor universitario, es una difícil labor porque implica exponer problemas científicos a mentes que aún no han sido educadas. Y eso es algo que a todos nos ha pasado, tanto como profesores como nosotros estudiantes, ¿cierto? Ser parte de esa relación, claro que es compleja, de transmitir una ciencia, de transmitir problemas científicos, un método, una disciplina, etcétera, a personas que todavía no se encuentran familiarizadas, por eso están en la universidad y estudiando, no es algo que sea negativo, sino que es una constatación como factual, ¿cierto? Y en el sentido, claro, académico que nos muestra Weber, también existe una doble exigencia que tiene que ver con enseñar, o sea, cumplir esta difícil desafío y labor que implica transmitir estos problemas y enseñarle a personas que no están familiarizadas con la ciencia. Y por otro lado, también realizar investigación. Por eso hablamos de académicos y no como de docentes o únicamente profesores, sino que como una persona que se dedica a investigar sobre su disciplina al tiempo que la enseña. A diferencia de otros oficios y otras profesiones, la ciencia no puede ser forzada y eso implica que las personas que se dediquen a ella deban destinar e invertir muchísimo tiempo para producir algo. Y para eso, dice Weber, hay que dedicar mucho tiempo y eso también implica mucha pasión, ¿cierto? Hay muchas horas de trabajo invertido y eso es lo que finalmente, las cosas no van a salir espontáneamente, sino que detrás de cada descubrimiento, de cada hallazgo,
hay mucho tiempo de reflexión, de aprendizaje, y es muy, de hecho, es poco probable que a uno le surjan cosas así como de la nada, sino que hay un trabajo previo que es importante, que es de mucho tiempo. Y por otro lado también, y esto es súper interesante porque si bien los científicos, y aquí nos incluimos a nosotras como cientistas sociales, nos dedicamos, ¿cierto?, muchas horas de trabajo, invertimos mucho tiempo, invertimos mucha pasión en lo que hacemos, pero al mismo tiempo también como científicas y científicos tenemos una actitud frente al conocimiento que implica esperar que esos logros se superen, porque esa es la única manera en que la ciencia avance. Entonces, lo interesante, de hecho, de la ciencia es justamente ese movimiento constante de acumulación, si se quiere, o de desarrollo, ¿cierto?, de distintas teorías, de la refutación de ciertas ideas o del complemento con nuevos hallazgos. Y en ese sentido es que Weber nos va a decir que, claro, que siempre los científicos están a la espera de que estos logros se superen, o sea, no es como, como que la vocación científica implica como, ojalá, que cualquier hallazgo, em, cualquier idea o producto científico que pueda haber sido incluso elaborado por ti, se pueda superar con nuevos hallazgos. Esa es como la actitud científica. Eh, y una cosa que está muy vinculada a su época y tiene que ver con la creciente intelectualización y racionalización de la que nos habla Weber, y tiene relación, ¿no es cierto?, Em, con que existe como cierta certeza en ese contexto de que, se, de que algo que queremos conocer podemos llegar a conocerlo. Y eso no está mediado por ningún poder oculto, por ningún poder mágico ni metafísico, sino que es algo que puede ser dominado y puede ser trabajado a partir del cálculo, de la previsión, del método, de la técnica, de la disciplina. Por lo tanto, hay una exclusión como de lo mágico, y que exista esta exclusión de lo mágico implica que hay cierta certeza a partir de la cual nosotros nos movemos como científicos y científicas para comprender el mundo, ¿cierto? Adelante, Carlos. Hola chiquillas. Bueno, vinculado a lo que la profe Fran estaba comentando, me parece súper interesante dar cuenta que las ciencias son también un cuerpo de teórico acumulado, y eso significa, por lo tanto, y ahí lo podemos vincular con el texto de Bourdieu, que nosotros siempre vamos a poner en jaque aquellos cuerpos teóricos que ya existen para seguir incrementando, para seguir nutriéndolos, para refutar o también para complementar ciertas propuestas teóricas a lo largo de la historia. En el fondo, la ciencia es un espacio que se va nutriendo a sí misma a lo largo de la historia. Y en ese sentido, como decía Fran, se tiene que superar. Lo mismo lo podemos ejemplificar no solo en las ciencias sociales, sino que también en todos los tipos de ciencia. Quizás un ejemplo claro de eso sería la vacuna que hoy en día está tratando el COVID, en la medida en que el mismo COVID va evolucionando y por lo tanto tiene la obligación de superarse a sí mismo. Para poder explicar los fenómenos sociales, nosotros también estamos obligados a mirar la teoría, a revisarla y a proponer cosas nuevas para eso. En ese sentido, entonces, es súper importante que destaquemos que los análisis científicos son distintos de los análisis políticos, pese a que las ciencias sociales van a trabajar y van a enfocarse en los problemas sociales, y por lo tanto eso nos implica a nosotros y a nosotras y nuestras formas de pensar. Son análisis distintos debido a que el análisis científico cuenta con un cuerpo teórico, como estábamos comentando, pero también cuenta con metodologías específicas, con ciertos pasos prácticos a seguir para construir conocimiento. En ese sentido, cuando nosotros hacemos la distinción respecto del análisis político y del análisis científico, es importante que nosotras como profesoras y que ustedes como estudiantes permitamos que ustedes construyan sus propios ideales, sus propias identidades también a partir de lo que están aprendiendo. En ese sentido, la ciencia, en cuanto a disciplina, nos va a entregar distintas técnicas que nos van a permitir realizar estos análisis, y por lo tanto, estos métodos e instrumentos van a permitir hacer disciplina, construir disciplina y establecer los límites entre una disciplina y otra.
La técnica en sociología es distinta de la técnica en antropología o en ciencia política. Cada una de las disciplinas, por lo tanto, va a tener sus propios métodos e instrumentos que nos van a diferenciar. En ese sentido, uno de los elementos centrales que entrega la ciencia es la claridad, y esta claridad va a ser entendida como ciertas posturas prácticas que nos permiten identificar medios para desarrollar conocimiento, para construir conocimiento. En ese sentido, a través de ciertas metodologías, de ciertos cuerpos teóricos, se van a construir sentidos específicos, tal como lo hablamos en clases. Es importante que nosotros nos identifiquemos e identifiquemos nuestros problemas de estudio en términos biográficos, en términos históricos y en términos estructurales. Es por eso que ciertos medios, ciertas prácticas, por lo tanto, ciertas metodologías y ciertos cuerpos teóricos nos van a llevar a un cierto sentido específico de la ciencia y por lo tanto posturas respecto de lo que estamos investigando. En ese sentido, de nosotros llevar a cabo un proceso de análisis científico y no político, nos llevaría a la toma de conciencia respecto tanto de nosotros mismos como del ejercicio profesional de la ciencia. Eso. Entonces, ahora pasamos a el texto de Arango. Dale, Fran. Estás muteada. Sí, ahí sí, ya. Bueno, entonces, en relación al texto, tiene sexo la sociología, consideraciones en torno a la categoría de género. Es muy importante que, bueno, que pensemos en la articulación que se da entre género, sexo y sociología. En primer lugar, vamos a ver la división sexual del trabajo sociológico y su carácter masculino. Por eso yo hacía harto hincapié al inicio de esta cápsula en que Weber le está hablando a una audiencia masculina. En ningún momento se refiere a la inserción de las mujeres en la academia, porque además, si hubiese hablado de la inserción de las mujeres en la academia, puedo como apostar como un brazo a que hubiese estado hablando de problemas con las labores domésticas, de cómo se van a insertar, en qué momento, en qué tiempo, con los hijos, con el trabajo doméstico, etcétera, que es algo, son discusiones que hoy día sí tenemos, pero que en ese momento no se daban, y lo que nos va a mostrar Arango es que, que existieron investigaciones en ese periodo en que efectivamente se realizaron trabajos académicos que fueron relevantes para las ciencias sociales, pero que luego fueron borrados de la disciplina, fueron silenciados, eh, y, y no tuvieron como persistencia en la historia. Entonces son trabajos que nosotros desconocemos y que para poder llegar a ellos es bien complejo. En este sentido, una de las mujeres que sobrevivió como a este silenciamiento de la historia, si se quiere, masculina, ¿cierto? Fue Marianne Weber, y también uno, si lo analiza, sobrevivió porque tenía una posición también eh, entre comillas, privilegiada por estar ella vinculada a uno de los fundadores de la sociología y por ya haber sido conocida, porque eso es lo que pasa con Marianne Weber. O sea, la mayoría de las sociólogas y sociólogos sabemos quién es Marianne Weber. El problema con ella es el lugar que se le asigna. El lugar que usualmente se le asigna a Marianne Weber tiene que ver con su relación como marital, como de esposa de Weber, que lo apoyó en su desarrollo académico e intelectual. Y el punto de eso es que ella sí tuvo, dio aporte, ¿cierto?, a la disciplina y desarrolló trabajos académicos relevantes, discutió con sus contemporáneos, etcétera, que eso lo vamos a ver ahora. Entonces, en este carácter como masculino, ¿cierto?, y de exclusión, había una política de género, eso identifica Arango, ¿cierto?, una política de género que tiene relación con cómo las mujeres eran percibidas como personas con menos autoridad. Entonces había una percepción y una forma de representar a las mujeres y su figura dentro de las ciencias y dentro del mundo en general, como figuras que tenían menos autoridad. Por tanto, el acceso a estos espacios de producción de conocimiento científico era mucho más difícil, ¿cierto? Por otro lado, había una política de conocimiento
que tiene que ver con el consenso que se logró dar entre las élites académicas en ese contexto, sobre todo en mediados de 1800 hasta 1940 aproximadamente, hasta que existen esos golpes en el tablero que generan giro epistemológico, pero en ese momento hubo cierta estabilidad con este consenso de que el papel adecuado del sociólogo, y lo remarcamos porque el sociólogo, hombre, ¿cierto?, era el compromiso con el rigor científico, con la neutralidad valorativa y la abstracción formal. Y si uno lo piensa, eso es también, o sea, es política de conocimiento, pero es una política de conocimiento que se enlaza también con políticas de género. O sea, las mujeres en los marcos más caricaturescos patriarcales de ese entonces eran asociadas a lo afectivo, ¿cierto? A lo emocional. Entonces, esa percepción, ¿cierto? De esta política de género que hablamos, esa representación de las mujeres, también impedía que accedieran a este papel, que también era más, o sea, era difícil entrar, pero al mismo tiempo era difícil que hiciera sentido con la idea de mujer que había en ese contexto, porque cómo una mujer va a jugar el rol de socióloga o el papel de socióloga si ser sociólogo implica neutralidad valorativa? ¿Cómo le vamos a pedir neutralidad valorativa a las mujeres? O que sean capaces de hacer abstracciones formales, ¿cierto? O les vamos a exigir rigor científico. Sin embargo, eso existió. Hubo investigaciones que efectivamente cumplieron con eso. El punto es que estos dos temas, política de género y política de conocimiento, son como dos categorías explicativas que nos presenta la autora para que nosotros podamos comprender el contexto en el que se dio esto y qué representaciones, ¿cierto? Y qué valores estaban mediando esta situación de exclusión hacia las mujeres. Bueno, ella es Marianne Weber. Bueno, lo interesante es que la sociología que ella hizo, que no estuvo alejada ni del rigor científico, ni de la neutralidad valorativa, ¿cierto? Fue una sociología que se centró en la mujer, tanto como en tema de estudio como en la perspectiva, ¿cierto? Porque también es bien distinto y ahí uno puede reflexionar, ¿cierto?, sobre la neutralidad valorativa y sobre lo que nos va a hablar la profe Cami después, del lugar que ocupa uno como investigador a la hora de producir conocimiento. Entonces, indudablemente en este caso influyó que hubiese sido una mujer, ¿cierto?, tratando temas de mujer. Y uno de los principales temas fue fue plantear que la configuración de género del trabajo humano le daba a las mujeres la responsabilidad primaria, o sea, la forma en que se configuraba el género en las relaciones de trabajo, le daba a las mujeres la responsabilidad primaria de producir, reproducir y enriquecer la vida humana al nivel de la cotidianidad, ¿cierto? Entonces, no se le entregaban estas como grandes tareas, ¿cierto?, racionales, masculinas, pero sí se le entregaba la difícil tarea, ¿cierto?, de primero reproducir, la reproducción se depositaba en las mujeres, y de ser como las responsables de darle estabilidad, ¿cierto?, a la vida cotidiana, o sea, mantener las casas, los niños, la vida doméstica, etcétera, constantemente y estable. Y en ese sentido su trabajo, el trabajo académico de Marianne Weber, es una reacción a las ideas que existían en ese entonces en esos círculos masculinos que no valoraban el rol de las mujeres dentro de la sociedad, es decir, no consideraban al género como una categoría de análisis para comprender la forma que tomaban las relaciones sociales dentro en este contexto del nacimiento de las sociedades modernas. Entonces, es bastante impactante su silencio. Y en ese sentido, también Marianne Weber criticó el matrimonio y el trabajo por la dependencia, que la relación de dependencia que existe entre ambos. Y en ese sentido, el patriarcado, dice Marianne Weber, ay, me pegué, Cami. Ya, es que me salió que estaba inestable en internet. Va a afectar la integridad de las relaciones matrimoniales, ¿cierto? Porque finalmente el rol que se le asigna a la mujer dentro del matrimonio es un rol que deposita en ella como la armonía del matrimonio y por tanto, y no por tanto, pero en ese contexto, ¿cierto? No es algo como esencial, sino que en ese contexto
también se jugaba en que las mujeres hicieran como que desempeñaran adecuadamente este rol, ¿cierto?, entregado por la sociedad. Se jugaba la armonía social, ¿cierto?, la estabilidad de la familia, la estabilidad de la vida cotidiana, y eso, dice Marianne Weber, se construye a expensas de la autonomía de las mujeres, a expensas de su libertad, a expensas de su independencia. Sin embargo, dentro de eso, y eso es por eso cada vez que me toca hablar de Marianne Weber, como que me vuelvo a pegar en la cabeza y no puedo entender por qué estuvo como invisibilizada, como muestra eso, pero al mismo tiempo dice que las personas que están en relaciones de subordinación, de todos modos encuentran formas de sobrevivir. Y eso puede ser también el caso de ella, o sea, ella a pesar de estar en una relación de subordinación que persiste hasta el día de hoy con su figura, ella encontró el modo de hacer investigación sociológica de todas maneras, o sea, encontró un lugar independientemente, y eso es algo para discutir, ¿cierto? O sea, lo hizo, pero claro, más silenciada, con menos visibilidad, o sea, tampoco es tan sencillo, pero es bastante matizado, ¿cierto? Como hubo ¿ocupó un rol subordinado? Sí, lo ocupó. ¿Eso implica que no hubo agencia, que no pudo desarrollar nada? No, en su caso, porque hubo quizás otros casos que no lograron tener la trayectoria o el impacto de ella, por motivos estructurales también, ella sí logró encontrar formas de que hoy día, por ejemplo, estemos hablando de ella, ¿cierto? De que hoy día estemos contando como cuáles fueron sus aportes, ¿cierto?, a la interpretación del nacimiento de las sociedades modernas en ese contexto. Súper. Aparte me gustaría agregar que parte de las cosas, o uno, varios de los espacios que Marianne Weber logró ocupar en la sociología fue también dando respuestas a las propuestas teóricas masculinas. Entonces ella se vincula con el feminismo de su época, que es el feminismo de la primera ola en Europa, pero además, desde su posición feminista, ella reescribe ciertos posicionamientos teóricos, tanto de su esposo como también de otros autores como George Simmel, a lo largo de de su trabajo teórico. Entonces ella no solo construye su propio cuerpo teórico y sus propias investigaciones, sino que además responde a los hombres hegemónicos de ese momento para decirles que lo que estaban haciendo no estaba bien hecho. Entonces, hay que reconocerle también a Marianne que parte de el haber sobrevivido a este silenciamiento de la exclusión de la academia también tiene que ver con la lucha que ella dio en ese espacio. Entonces, muchas de nosotras también hemos conocido a Marianne Weber no solo por ser la esposa de Weber, y hoy en día cada vez más, sino que la conocemos también por el aporte teórico que ella realizó. Y otro capítulo que vamos a mirar del texto de Arango es el capítulo que articula género, sexo y sociología en el conocimiento situado en la reflexión feminista. En ese contexto, la reflexión feminista, luego de avanzar durante varios años, va a posicionar una crítica o dos críticas principales que son la exclusión de las mujeres de la historia y de la disciplina, como una denuncia, y también el cuestionamiento a las teorías del mundo social como una pretensión universalista que ignora la realidad de las mujeres. Cuando nosotras hablamos de esta idea de pretensión universalista, es posible que quede más claro para ustedes cuando nosotros, o escuchamos, de hecho, a las autoridades hablar de los ciudadanos y no aparecen las ciudadanas, cuando hablamos de los humanos y no aparecemos las humanas, esta idea de un hombre genérico o un todo genérico masculino, en el cual nosotras debiésemos sentirnos reconocidas, debiésemos, desde la perspectiva masculina, eh, posicionarnos en la realidad que estamos habitando. Una de las luchas del feminismo desde su inicio tiene que ver entonces con posicionarnos en la historia, posicionarnos en nuestras disciplinas, hacer evidente aquello que desde la neutralidad del género, que la neutralidad del género significa la masculinización de las generalidades, eh, hemos sido omitidas. Entonces, en ese contexto, al ir avanzando también el feminismo desde esta lucha, sucede otro tipo de omisiones, desde las cuales probablemente ustedes ya han escuchado antes, eh,
aparecen aquellas mujeres que fueron omitidas de estos discursos feministas. Los discursos feministas desde sus orígenes no fueron populares. Como ustedes saben, gran parte de la reflexión también está asociada a los niveles educacionales a los que hemos podido alcanzar, a los que hemos logrado llegar. Entonces, las primeras luchas feministas también partieron o se iniciaron en ciertas mujeres que tenían la capacidad, el tiempo y la educación de pensar entonces la posición subordinada de las mujeres, incluso en aquellas clases más altas. En la medida en que la educación se va masificando y que la lucha feminista también va llegando a distintos contextos sociopolíticos a lo largo del planeta, los feminismos se ven obligados a hacer evidente a aquellas mujeres que también están silenciadas al interior de los propios feminismos. En ese contexto, entonces, tanto la sociología como las ciencias sociales y la historia han contribuido a develar aquellas condiciones de producción de los conocimientos, a dar cuenta de las relaciones de poder que permiten y posibilitan tanto la producción de conocimiento como su masificación, y que además los intereses tanto materiales como simbólicos atraviesan las posibilidades de las mujeres de generar y de producir conocimiento. En ese contexto, entonces, es muy relevante que nosotras nos demos cuenta o pensemos o comencemos a pensar en qué espacios es posible que evidenciemos las exclusiones. Las primeras exclusiones que fueron evidenciadas fueron las de clase. Se hablaba de que aquellas mujeres que eran feministas eran parte de una clase social acomodada, ¿cierto? Pero luego empezamos a evidenciar no solo diferencias de clase, sino que vamos a evidenciar en la segunda ola feminista principalmente el silenciamiento de aquellas mujeres que pertenecen a otras razas. Y por lo tanto, vamos a empezar a hablar también de un concepto que hasta el día de hoy es sumamente relevante y no solamente es aplicable a las teorías de género, sino que al resto de la forma en que nosotros observamos y analizamos la sociedad, que es la interseccionalidad. La interseccionalidad va a significar que nosotros debemos dar cuenta, por lo tanto, de nuestra posición situada en la reflexión, es decir, identificar quiénes somos nosotras desde las múltiples intersecciones desde las cuales habitamos nuestra realidad. En ese caso, por ejemplo, nosotras podríamos decir con Fran que somos mujeres jóvenes provenientes de una clase no tan acomodada, que hemos llegado a altos niveles educativos, producto también de la modificación de la política pública educacional. Por ejemplo, nosotros estudiamos con CAE, muchos de ustedes y muchas de ustedes estudian con gratuidad. Eso significa entonces una nueva apertura de los espacios educacionales que permiten que personas como nosotras estemos debatiendo en este contexto sobre la inclusión de las mujeres en el debate. Imagínense nosotras dos, Fran y yo, hubiésemos vivido en la época de Marianne Weber, probablemente no podríamos estar hablando en este contexto, no estaríamos en una sala, como Marianne Weber tampoco pudo, ¿cierto? El que estaba en una sala y el que hablaba de cómo enseñar sociología era su esposo. Entonces, cuando nosotras pensamos en la interseccionalidad, tenemos que pensar, y ahí los invito nuevamente a la imaginación sociológica que vimos en el texto de Cortés, de pensarnos en un espacio sociohistórico determinado, en una corporalidad biográfica que habita este espacio y además en un contexto estructural de nuestra sociedad que permite o no permite nuestra participación. Como yo decía, el cambio de la política pública posibilita estructuralmente que las mujeres hoy en día y que las distintas clases sociales hoy en día puedan participar del espacio universitario. Entonces, cuando nosotras hablamos de la interseccionalidad, vamos a hablar de la epistemología del punto de vista. La epistemología es la forma y el estudio de cómo se construye el conocimiento. Desde la epistemología del punto de vista, nosotras vamos a plantear, las feministas negras en Estados Unidos son las primeras en plantearlo, en que nosotras debemos posicionarnos y situarnos en nuestras sociedades para poder
plantear y construir conocimiento que tenga la capacidad de transformar los recursos científicos hacia un espacio más sistemático y accesible. No es solo que nosotras hoy en día tengamos un espacio de privilegio desde el cual hablar, sino que desde nuestro espacio de privilegio nos vemos obligadas éticamente a incluir a otras mujeres que están siendo excluidas en nuestros discursos. Entonces, la epistemología del punto de vista, la reflexión situada, nos van a llevar a dar cuenta en nuestras reflexiones teóricas y por lo tanto en nuestras investigaciones y construcciones sociales en términos teóricos de la sociología, a dar cuenta también de nuestros puntos ciegos y de los puntos ciegos que ha tenido la ciencia social a lo largo de su historia. Cuando Weber hablaba en su texto sobre los académicos o los profesores, ¿cierto?, que implican investigadores y profesores, él habla en un mundo donde su generalización implica desde su imaginación a todos, pero nos excluye a nosotras, ¿cierto? Hoy en día entonces nosotras nos vemos forzadas por una cosa ética, como yo les decía, a que cuando nosotras pensamos en todos, nosotras pensamos en todos, todas y todes al momento de explicar, de investigar, de incluir y también la sociología o la epistemología del punto de vista y algunas líneas sociológicas feministas nos van a invitar también al trabajo colaborativo, a la revisión de la investigación entre pares para darnos cuenta y hacer evidente también aquellos puntos ciegos que cada una de nosotras tiene. Porque, tal como decía, nosotras provenimos de ciertos espacios y por lo tanto nuestra formación biográfica a veces nos permite o no es que nos permite, nos lleva a ciertos espacios de omisión de algunos puntos de vista. Entonces, cuando hablamos desde la epistemología del punto de vista, tenemos que hacer evidente también aquellas cosas que no estamos incluyendo, que no estamos considerando, y para eso necesitamos trabajar colaborativamente. Aunque la epistemología del punto de vista siempre va a rechazar la idea de conocimientos universales, como aquellos que son generalizables, defiende entonces una postura relativista para poder construir espacios locales, espacios situados de reflexión. Y en ese sentido, cuando nosotras hablamos de conocimiento situado, vamos a hablar de sujetas, sujetos que van a estar objetivamente encarnados y visibles. Eso significa que nosotras vamos a ser evidentes desde dónde estamos hablando, vamos a ser socialmente ubicadas, lo cual significa que no es que propongamos o no es que nuestra aspiración sea la de construir conocimiento objetivo, sino que es conocimiento socialmente objetivado. Eso significa que cuando nosotros somos rigurosos, rigurosas en nuestros procesos de investigación, lo que hacemos es entonces identificar desde dónde estamos hablando para que a partir de esa objetivación nuestro conocimiento sea planteado objetivamente. O sea, nosotros estamos transparentando en todo momento de nuestros planteamientos teóricos desde dónde estamos hablando y nuestras posibilidades de omisión. Ahora sí, Quería agregar una cosita sobre el dale. tema del relativismo, que claro, o sea, en tanto sociólogas y sociólogos y sociólogues, nosotros desde esta epistemología del punto de vista estamos convocados a atender, ¿cierto?, a las historias locales, pero conectándolo también, pero sin olvidar lo que hemos hablado en las clases anteriores, que es la estructura, ¿cierto? Entonces, cuando no es que todas las historias locales existan como desarticuladas, ¿cierto? En el Claro, mundo y que cada particularidad es como única, entonces diferente. Sí, se valora su particularidad, pero nosotros vamos siempre a tender a encontrar como su relación con la estructura, ¿cierto? Entonces son historias locales que no están desancladas, ¿cierto?, de problemas estructurales mayores, ¿cierto?, como fenómenos, como grandes fenómenos sociales. El punto es que no vamos a someter o a, como a, sí, como a subsumir las historias locales en esta gran estructura y quitar y como anularlas, ¿cierto?, de su particularidad, sino que vamos a estar siempre en esa tensión, ¿cierto?, de darle valoración a las historias locales, de alegar su particularidad, situándolas
estructurales, ¿cierto? Fenómenos sociales de amplio alcance. En ese contexto, Fran, te quedaste muda. En ese contexto también me parece súper interesante que tengamos presente, por ejemplo, creo que el COVID es un súper ejemplo en términos sociohistóricos, de contexto, y también de estructuras en términos de cómo el Estado se ha hecho cargo, o en nuestra sociedad chilena, de hacer frente a esto. Entonces, cuando nosotras hablamos de este punto de vista situado, podríamos dar, por ejemplo, el problema social, que es un problema social y es estructural del desempleo, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos del desempleo en términos generales, vamos a estar hablando de números, no necesariamente de identificar historias particulares. Cuando nosotros hablamos del desempleo desde una perspectiva situada, desde el punto de vista, nosotros podríamos encarnar la experiencia del desempleo, por ejemplo, en corporalidades femeninas de clases populares, ¿cierto? Esas historias particulares de mujeres de clases populares que hoy en día están enfrentando el desempleo son historias particulares en un contexto sociohistórico que compartimos todas, pero además bajo una lógica estructural que es la del mismo Estado que también compartimos todos. La diferencia es desde dónde nos situamos para contar esa historia. Distinto es si yo, mujer investigadora, quiero investigar sobre las experiencias de mujeres eh, en campamento en este contexto, ¿cierto? Así es que un hombre quiere investigar sobre mujeres en campamento. El punto de situación, el punto de georreferenciación en términos de investigación va a ser distinto si lo hace un hombre, así lo hago yo, y cómo relevamos esas historias, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos. Tenemos que situar tanto las historias en sus contextos como nosotras, investigadoras, en ciertos contextos al investigar. Fran, ¿esta la dices tú o yo? No me acuerdo. Yo. Bueno, entonces, y a partir también justo de esto que estábamos conversando, cuando hablamos de extranjeras desde dentro, nosotras mismas al interior de nuestros debates, como por ejemplo fueron en su momento las mujeres feministas negras al interior de un debate estadounidense de feminismo que parecía ser blanco y heterosexual, que también fue otra de las exclusiones que también las mujeres feministas lesbianas hicieron evidente en la lucha del feminismo de la segunda ola, nos va a dar cuenta o nos va a posicionar en ciertos espacios de resistencia que van a tener que ver con nuestra propia definición y con nuestra propia valoración en cuanto investigadoras e investigadores. Es muy importante que si bien la teoría o la epistemología del punto de vista surge desde las miradas feministas y desde las mujeres para las mujeres, es una perspectiva epistemológica que hoy en día nos incluye a todos, hombres, mujeres, disidencias, en el espacio y en el marco de los procesos de investigación. En ese sentido, la necesidad de un análisis centrado de las experiencias es lo que nos permite resistir a la deshumanización de los sistemas de dominación y a la devaluación de las subjetividades. Por eso yo les decía que es tan importante desde dónde estamos subjetivando, desde dónde estamos construyendo las investigaciones, para poder dar cuenta de estas experiencias como una forma de resistencia. Cuando le damos voz a aquellas personas que han sido silenciadas a lo largo de la historia, estamos haciendo sociología, estamos haciendo ciencia desde un espacio de resistencia donde volvemos a lo humano, como decía yo antes, lo humano es un genérico masculino, ¿cierto? A lo humano, hablar de las humanas, de les humanes, de hablar de infancia, hablar de adolescencia, ¿cierto? Ciertos espacios que han sido deshumanizados y que han sido dominados y omitidos desde los espacios de dominación. Y también esta idea es una respuesta al pensamiento dualista, que es un componente ideológico que ha sido central en todos los espacios de dominación cuando hablamos, y por eso también la teoría del género realiza una diferenciación respecto de lo que es sexo y el género, ¿cierto? Porque no existen
en esta realidad solamente dos formas de ver las cosas, no todo es bueno y malo, sino que existen también matices y esa es una parte de, de la invitación de las metodologías feministas a dejar de pensar en términos binarios, a dejar de pensar en términos dualistas y hacer una investigación o una invitación a la investigación desde otras posiciones epistemológicas que no necesariamente van a reproducir lógicas de dominación. Ahora sí. Eso, sí. Bueno, estamos, ¿cierto? Sí. Bueno, ese es el llamado, ¿cierto? A fluir un poco más y por eso se habla de que el pensamiento dualista aportó a eso, ¿cierto? No es como lo universal necesariamente, pero es pariente de la universalización y el problema de la universalización es que termina anulando las diferencias, anulando como lo rico de las identidades, ¿cierto? Lo rico de la diferencia, lo rico de la vida social, y termina, como planteaba la Cami, deshumanizando, ¿cierto? Deshumanizando a las personas, y por eso una forma de resistencia es esto, como testimoniar, dar cuenta de las experiencias, como darle carne, ¿cierto? Carne como cotidiana, humana. Y para eso tenemos que nosotros también luchar con ese pensamiento dualista, porque también lo hemos conversado en clase, ¿cierto? Tratar de salir de esa rigidez como para entender el mundo, y ese es el ejercicio cotidiano, ¿cierto? De la sociología, del hacer científico, tratar de escuchar también a nuestros sujetos y sujetas de estudio, escuchar a la vida social, escuchar a la sociedad. Completamente. Afectar. Creo que nos quedaba una lámina con una cita bien bella que habías seleccionado. Ah, ahí está, cierto. Sí. Y en ese sentido, también sumándome a las palabras de Fran, el último tiempo, el debate en Chile ha sido un debate súper dualista, un debate que pareciera excluyente una posición de la otra. En ese sentido, el curso de introducción es también una invitación a pensar no solo en términos dualistas, sino que a mirar los matices, a ser respetuosos y respetuosas de la opinión de nuestros compañeros, a no necesariamente construir debates agresivos, sino que existe la posibilidad de construir y de co-construir conocimiento en el debate de las ideas y por lo tanto los invitamos, las invitamos, les invitamos a todos a que por favor seamos respetuosos en nuestros espacios de aula virtual, que muchas veces se pueden prestar para generar espacios de violencia que nosotras no queremos aportar en realidad a su formación. Entonces, me parecía importante también destacarlo el día de hoy, porque ambas dos tomamos en clases el texto de Alexis Cortés, que fue bastante controvertido en ambas clases. Entonces, nos parece súper importante que tanto a partir de la lectura de ese texto, como también sé que para muchos va a ser difícil leer sobre feminismo, que les va a pasar a lo largo de todo el semestre, así que tienen que aceptarlo. Eh, Tiene que ver con generar estos espacios respetuosos de conversación para que todos y todes y todas vayamos aprendiendo y co-construyendo conocimiento juntos. Exacto, o sea, dejarse afectar por el otro, no en el sentido negativo, no que el otro te haga daño ni nada, sino que de estar dispuesto a escuchar otras posiciones, porque así uno aprende, uno debate, uno discute, siempre dentro de un contexto respetuoso. La idea, ¿cierto?, no es reproducir las lógicas quizás de nuestros padres o abuelos que se sentían muy orgullosos por haber sido siempre iguales, como yo desde los 20 años he pensado lo mismo. Pucha, no, porque fome que desde los 20 años penséis lo mismo, pues la idea es que uno también se vaya desrigidizando, ¿cierto? Esto que conversamos, heredamos una serie de construcciones como súper excluyentes, dualistas, formas de relacionarnos que a veces nos impiden como escuchar a los otros, identificar otras experiencias, ¿cierto? Entonces la idea es como tratar de despercudirse, ¿cierto? De sacarse esas cosas, de discutir, de conversar, de tener distintos puntos de vista y siempre conversar desde el respeto. Y eso yo creo que es lo entretenido al final del día, como que sería muy aburrido, creo yo, para todos, que para nosotras como profesoras también, porque nosotras Sí. aprendemos constantemente de ustedes, entonces sería muy aburrido para todos entrar
de determinada manera y salir igual, como igual hay que como que chasconearse un poco, no sé, pues como aprender cosas nuevas. No implica que vayas a ser una persona distinta, pero sí quedarte con experiencias de otros que tú no sabías, como prestar atención, ¿cierto? A lo que el resto también tiene que decir y que tú puedes aprender. Completamente. Entonces, ¿estamos listas? Estamos listas. ¿La leíste? ¿La Mm, leo? dale, me gusta. Entonces no es importante solo visibilizar lo que se ha silenciado, sino también comprender que estos planteamientos modifican el conjunto de las ciencias sociales y de sus paradigmas dominantes, lo que hablábamos al comienzo de Marianne Weber. No es solo decir que ya existió, sino que integrarla dentro de ese corpus teórico, ¿cierto? Dejar que afecte, ¿cierto? La idea que tenemos de ciencias sociales, de la historia de las ciencias sociales, porque nutren, ¿cierto?, las teorías generales sobre dominación como fenómeno social en general, o sea, es pura ganancia al final del día. Totalmente. Oye, y Eso, respecto de eso mismo, el texto complementario habla sobre el trabajo de Marianne Weber. Así que les eso, chiquillas que están interesadas en seguir aprendiendo sobre ella, pueden revisar la bibliografía complementaria. eso. Ya, pues, Que tengan una saludos buena jornada. chiquillas, que estén súper bien. Gracias, Fran, por esta conversa. Gracias, Cami. Adiós.